Entonces, hay un momento en que entramos a mirar este tema de la sismorresistencia y es lo que yo quisiera comentar con ustedes, porque me atrevo a decir lo siguiente: no solo es el legado del fuego, es el legado de los sismos. Hola, nuevamente estamos aquí en nuestra serie del podcast El legado del fuego, hablando sobre diferentes temas que han girado alrededor de todo este tema del incendio, como hemos hablado siempre, el gran incendio de Manizales del año 25, pero hemos tocado varios temas que tienen que ver con la ciudad antes, el proceso de la colonización antioqueña, por ejemplo, todo este tema del bareque que hablamos también en otra oportunidad, pero esta vez también vamos a continuar con el tema del bareque, repitiendo seguramente algunas cosas, pero hablando otras que tienen que ver un poco con lo que pasó después de todo en el proceso de la recuperación de la ciudad. Y para eso tenemos un invitado manizaleño, como lo va a presentar ahora Joan, que ha trabajado aquí en Manizales, en Colombia y en otros países del mundo, como vamos a ver en su hoja de vida, sobre el tema del riesgo, especialmente que lo han llevado en su vida académica, en su vida profesional, a conocer muy bien, muy de fondo y a seguir el proceso de cómo ha sido todo esto, como vamos a ver, este proceso de lo que nos ha llevado a cómo estamos hoy en día con el tema terminando con la sismorresistencia y todo lo demás. Adelante. Bueno, primero agradecerle al doctor Omar Darío por acompañarnos en este espacio. El doctor Omar Darío es un ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional, acá en la sede de Manizales. Tiene un doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. De igual modo, también cuenta con otros estudios de posgrado en la Universidad de Colorado y en el Politécnico de Oxford. Fue director de la gestión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y fue presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en su momento. En el año 2004 también fue laureado con el premio Sasacagua por la ONU gracias a sus aportes en la gestión de riesgo de desastres a nivel mundial. También fue partícipe del reforzamiento de la Catedral de Manizales y de la Gobernación de Caldas. Bueno, Omar Darío, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, quisiéramos empezar hablando un poco sobre el bareque en este momento de Manizales, y es qué recuerdos, qué imagen o qué anécdota se te viene a ti a la mente al escuchar la palabra bareque. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Juan Manuel, Joan. Bueno, mire, el bareque de Manizales es un bareque muy especial que desde ahí se irradia todo lo que fue el departamento de Caldas, y vamos a hablar un poco de esa especialidad. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de esas paredes hechas con unos materiales muy peculiares y que tuvieron como una evolución a lo largo del tiempo? Pero anecdóticamente yo debo decir que mi padre, pero además mis abuelos, hablaban de que el bareque era antisísmico, y pues yo algún día tuve que ver con el tema de la sismorresistencia, incluso de la legislación y de los temas técnicos científicos que están asociados al tema de los terremotos. Entonces eso me llamaba mucho la atención, de dónde y por qué se habló de eso. Entonces lo primero que debo decir es que yo tuve mi primer contacto con el bareque siendo profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Arquitectura, porque en ese momento en la carrera de Arquitectura habíamos varios que teníamos un especial interés en el tema, pero el mío era el por qué ese bareque se le denominaba antisísmico. Y entre otras cosas porque hicimos una encuesta con los estudiantes. En aquel momento pues no se llamaba el semillero como ahora, pero hicimos unas encuestas incluso hasta en las zonas más periféricas de la ciudad, donde se le veía muy mal al bareque, la Guadua, claro. Ya pues digamos los ranchos,
Entonces, diga algo bueno sobre estas casas que ustedes tienen aquí en las laderas. Y decían, uno, que son antisísmicas, y dos, que se puede construir en ladera. Y eso nos llamó mucho la atención. Éramos varios profesores que en ese momento, Jorge Humberto Arcila, Gilberto Flores, Jorge Enrique Robledo, Jorge Enríquez Guerra, Hernán Giraldo. Bueno, había un grupo ahí, Jaime Mogollón también estaba ahí. ¿Cómo no? Entonces, pues discutíamos estas cosas, claro, cada uno lo miraba desde una perspectiva. Después llegó José Fernando Chepe Muñoz, que venía con sus estudios de posgrado y todo, y todo esto nos generó una cosa muy interesante. Después vendría Juan Manuel, Y Samuel Darío, por favor. Y pues claro, el que me conectaba a mí con los arquitectos era un ingeniero que era Samuel Darío Prieto, que era muy amigo de todos ellos, pero también era muy amigo mío, y éramos los dos ingenieros estructurales. Entonces, hay un momento en que entramos a mirar este tema de la sismorresistencia, y es lo que yo quisiera comentar con ustedes, porque me atrevo a decir lo siguiente: no solo es el legado del fuego, es el legado de los sismos. ¿Qué pasó entre 1875, cuando terminan incluso demoliendo la Catedral de Tapia, ¿sí?, para que tomara un auge enorme lo que se llamó el bahareque, las casas de bahareque, que en realidad eran una mezcla de cosas y que no son exactamente la colonización antioqueña, sino una evolución que ocurrió allí por el tema sísmico, lo podemos tratar ahora más adelante, y cómo eso pues deriva en lo que después pasó con los incendios y lo que pasó después, o sea, después de los incendios. Porque lo va a decir de esta manera: era como si del bahareque nos fuimos a la Tapia, y de la Tapia nos devolvimos al bahareque. Y eso ocurrió no solo antes de los incendios, sino que también ocurrió después de los incendios. Y ese elemento es un elemento muy importante, por lo que Manizales, cómo fue el desarrollo de Manizales desde el punto de vista urbanístico, y cómo entonces este tema de los sismos y el fuego se convirtió en un elemento fundamental de lo que sería esta historia. Del bahareque, utilizando tus palabras, del bahareque nos fuimos a la Tapia, podríamos decir, la colonización antioqueña, a la Tapia, que puede estar representada en muchas cosas, pero en la iglesia que se hizo en los años 70, por ahí más o menos del siglo XIX, y luego un sismo acaba con la iglesia, hubo que demolerla, y luego construir la nueva iglesia, que es una iglesia de bahareque, la que hizo Mariano de Santa María. Exactamente, o sea, ahí ya empieza uno a tocar unos temas y uno tiene que preguntarse varias cosas y contestarse de una manera, digamos, apropiada, culturalmente. Lo que acabas de decir, a ver, no solo los quimbayas, que seguramente usaban edificaciones de tipo vegetal, llamémoslo así, pero efectivamente cuando llegan los colonos, pues traen un tipo de bahareque. El bahareque es la pared, ¿no? Otra cosa son los ornamentos, las ventanas, la carpintería. La carpintería, pero ¿cómo era la pared? Y digamos que la colonización antioqueña trae pues digamos eso, pero la primera casa de bahareque, de Tapia, porque las primeras eran ranchos y era del mientras tanto. Esta la hacemos mientras hacemos la casa definitiva, ¿no? Y a ver, yo voy a decir una cosa: el 1 de enero de 1850, Manizales estaba muy bien, porque era el momento en que se acababa de fundar y toda esta cosa, llevaba apenas 2 añitos. Hubo un terremoto a las 7 de la mañana. Y la gente dijo que ese era el alegrón por la fundación de Manizales. Cosa que, la naturaleza se alegró. A ver, cosa que ocurrió el 1 de enero a las 7 de la mañana de 1900, que era el alegrón por los 50 y tantos años de la ciudad de Manizales. Eran los alegrones
¿cierto? Pero la primera casa de Tapia, dicen que don Marcelino Palacios, ahí en la Plaza Central, fue como en 1856, ¿sí? Que ya era un paso saltar de ese bareque que se había improvisado y que venía de Antioquia, llamémoslo así, la colonización antioqueña. Pero a ver, lo que empieza a ocurrir de ahí en adelante ya no es la colonización antioqueña, ya empieza a ocurrir un fenómeno que no pasó en Antioquia, y es que efectivamente empiezan a hacer estas casas, pero empiezan a sentir estos terremotos, estos sismos. A ver, de alguna manera hay que decir que lo que venía de Andalucía, lo que venía de España, y todas esas técnicas constructivas que llegaron finalmente también no solo a otras partes del país, sino a Antioquia, eso era un país no sísmico, era un sistema constructivo de un país no sísmico, y este sí es un país muy sísmico, y más esta área del país. Entonces ahí pasa una cosa muy interesante, y es que empiezan a ocurrir sismos, y las casas de mientras tanto, las que eran pues, de bareque y eran las más primitivas, llamémoslo así, no les iba tan mal como sí le iba a las tapias. ¿Qué era la tapia? La tapia, recuerden que es tierra pisonada metida dentro de unos tablones, se deja secar y ahí queda el muro, ¿cierto? De hecho no había adobes, porque el construir el adobe y transportarlos era muy difícil. Pero bueno, esa historia hace que, lo que dice Juan Manuel, se construye la primera ya iglesia. Una gran construcción. Una gran construcción que tenía 2 torres y un campanario y todo esto. Y pues el terremoto de 1875, justamente de Cúcuta, ¿cierto? Sí. Que destruyó a Cúcuta. Claro, y fue terrible. Ahora la iglesia de Cúcuta era mucho más grande, ¿sí? Pero la destruyó totalmente, ¿sí? Pero le hizo daños a la de Manizales. Estaba un poco lejos, pero le hizo daños. Y el frontis lo tuvieron que sostener por varios años, pero posteriormente, ya en 1884, ocurrió otro terremoto de cierta importancia, y en 1886 definitivamente toman la decisión que hay que demolerla. Entonces, ese fue como el final de las tapias, pero es cuando ocurre ese famoso, pues, historia que, pues, de don Ricardo Arango, que tenía una casa, que el primer piso era de tapia, y el segundo sí era de bareque, pero ya era un bareque que había empezado a tener una evolución, porque empiezan con el cagajón, con la tierra, y bueno, estaban las guaduas. Ahora me refiero a ese tema de las guaduas, y pues ocurre una cosa muy interesante, y es que empiezan a ver la posibilidad de utilizar la esterilla o la guadua, lo que llaman la lata de guadua, ¿cierto? Las tiras. Las tiras, y llega un momento en que también utilizan una malla y tratan de revocar, porque ellos las casas eran como en cal, en blancas, lo que cambiaba los colores, lo poquito que ya empezaba a ocurrir de colores era más bien con los balcones, con las ventanas, los aleros. El alero era fundamental para proteger ese muro, que era un muro muy susceptible a la humedad, con las lluvias. Este es un sitio donde ha llovido mucho siempre. Entonces, esa casa de don Ricardo Arango no le pasó nada con un terremoto, mientras que las demás tapias se habían dañado muchísimo. Y lo de la catedral de ese momento. Entonces, lo que tú acabaste de contar, en 1888, que deciden ya tumbar esa iglesia, llaman a un arquitecto de Bogotá, don Mariano Sanz de Santa María, y le dicen: sí la vamos a hacer, pero la vamos a hacer metálica y de madera. Y el tipo, pues, a ver, no estaba acostumbrado a eso. No, sí, la vamos a hacer así. Entonces, a ver, ahí hay un momento impresionante, porque eso no fue producto de la academia.
era una especie de cultura sísmica local que se fue construyendo empíricamente, ¿no? Sí, claro, sí. porque temblaba mucho y se daban cuenta que subsistía y que no. Esas casas del mientras tanto se volvieron las casas definitivas en el Bareque, y hay que ver cosas espectaculares como la ubicación de las diagonales, yo lo digo como ingeniero, el arriostramiento frente a la carga lateral del sismo, ¿no? En el muro. Incluidas las guaduas en el muro de una manera tan eficiente que nadie se lo puede creer. Cuando yo muestro eso en Italia, por ejemplo, no se lo pueden creer, porque eso era empíricamente. Claro. Entonces, el colocar estos elementos con una forma especial hacía que esas casas fuesen mucho más resistentes y adecuadas para los terremotos. Entonces le empiezan a hacer el segundo piso y así surge ese sistema de bareque que fue progresando desde la tierra hacia lo metálico, que es muy interesante porque lo metálico era como una lata repujada a veces, que simulaba los ladrillos. Los ladrillos, troqueladas, sí. Sí, en alto relieve y todo. Troquel. Pero a ver, se genera esta catedral nueva por este arquitecto de Bogotá, que pues la empiezan en 1889, más o menos la terminan un poco antes de terminar el siglo, como en el 97, ¿sí? Se inicia la guerra de los 1000 días, y Manizales se vuelve diócesis, y entonces justamente el Papa León XIII, o sea, la anterior a la actual, ¿sí? Pues decide que ya es una catedral y toda esta cosa, y esa iglesia dura hasta cuando pues se quemó en el tercer incendio, ¿cierto? En el 1926, pero estaba también la iglesia de la Inmaculada, que es completamente espectacular, también en metal, pero eso no ocurrió en otra parte. A ver, no ocurrió esa evolución del bareque de tierra al bareque de tabla, como el cable, que es la Facultad de Arquitectura. Sí. Y hay muchos pueblos del antiguo Caldas que tienen ese tipo de bareque de tabla. Pero después el bareque metálico. ¿Cuántas iglesias se hicieron que son metálicas? La gente no sabe que son iglesias de metal, sí. Son como de lata. De lámina metálica, sí. De hecho, la gobernación tenía un material que era el Kirrig. La vieja gobernación. La vieja gobernación. Sí. No. La actual. La actual, ya hablaremos de eso ahora más adelante de pronto. Sí. Porque fue hacer muros de bareque para hacerlos mucho más livianos en vez de hacerlos en ladrillo. Y ahora, la única manera de saber que eran de bareque era con un martillo. Uno le pegaba al ¡pum! Y si fuera ladrillo, sonaría de una forma, pero si es de bareque, la esterilla, por ejemplo. Porque la esterilla se convirtió en un elemento muy útil para revocar y para hacer esto muy bien hecho, muy bonito. Entonces, así termina el siglo. Empieza el siglo XX y ya había algunas cosas en ladrillo, había unas cosas en cemento, ahora podemos hablar de eso un poco, pero subsistía ese bareque que estaba como en los segundos y terceros pisos, e incluso más. Y eso fue lo que se quemó en los dos primeros incendios, y sobre todo en el incendio de 1925. Pero resulta que eso era el legado de los terremotos. De hecho, se acuñó desde el punto de vista técnico que era no solo la cultura sísmica local, sino el estilo temblorero, que lo que vamos a ver es que después del incendio, el estilo temblorero de alguna manera se niega a morir y se mantiene con lo que ya llamaríamos el bareque encementado, del cual podemos hablar más adelante. Omar Darío, ahora se me ocurre una disquisición, volviendo un poquito atrás. Las iglesias siempre eran un modelo en todos nuestros pueblos, en todas partes de la América Latina. La iglesia terminaba siendo un modelo. En el momento en que, como dices tú, unos manizaleños le dijeron al arquitecto bogotano que había que hacerla de esa forma, él estaría pensando en ladrillos y, me imagino, en piedra y lo que estaba acostumbrado a hacer en Bogotá.
para él debió ser una sensación ese tema, ¿no? Que después hubiera aceptado hacerlo y se hizo la iglesia en bareque vacío, pues con lámina metálica, recubierta en lámina metálica. Eso serviría de modelo, me pregunto yo, para la gente que hacía sus casas e imitar. Si la iglesia se hizo así, pues nosotros también hacemos nuestra casa así. Sin duda, Juan Manuel, porque como dices, las iglesias eran un símbolo, eran el monumento y era el camino a seguir. Los que más recursos tenían, pues iban a hacer, cuando se hacía la iglesia en Tapia, pues iban a hacer sus casas en Tapia, Claro. ¿sí? Porque pues eso tiene un desarrollo muy importante, pero resulta que cuando observan que se dañan, llega un momento en que incluso eliminan la tapia. Y eso es completamente increíble porque eso no pasó en el resto del país. Se elimina la tapia y ya la casa de arriba abajo, con sus aleros, ¿sí? Con sus corredores por el frente, en vez de ser los corredores internos de las fincas, ¿sí? El patio, tuvieron que hacer el patio adentro de las casas, y por el frente hacían un corredor muy largo que derivó en balcones, en los ochaves y todo esto, y el bareque ayudó a hacer eso, a facilitar hacer eso. Claro, ellos decían, ay, el alero, porque pues veían que había París, había Europa, y estos decían, ¿cómo vamos a hacer nuestras casas así? Y por eso hasta algunos casi que se alegraron, entre comillas, cuando se quemó la ciudad. Del incendio, claro. ¿Sí? Hubo quien dijera que fue provocado. Claro. Aún más, la compañía de seguros, casi todo el mundo estaba asegurado, eso es completamente increíble. Yo voy a contar eso muy rápidamente. La compañía de seguros no quería pagar, porque sentía que había sido provocado. Era por la idea de que tenemos que salir de esto. Además, las calles eran de 6 metros, un poquito más. Claro. Eran muy angostas y eran barrizales. Y a ver, era para caminos de herradura, ¿no? Eso no era para vehículos. Entonces, como que había cierto sentimiento de, ya tenemos que salir de este bareque, ¿no? Y claro, bueno, no, finalmente la compañía de seguros pagó. Pero el primer incendio, que fue como de 2 manzanas, generó que la gente tomara seguros. Y eso es increíble para la época, ¿no? A ver, yo que trabajo en la gestión del riesgo, cuando empieza a ver uno este tema, cómo se desarrolló en el siglo XIX y principios del siglo XX en Manizales, es completamente increíble. Sí. Porque se aseguró la gente, ¿sí? Y cuando ocurrió el incendio, pues tenían quien les respondiera Claro. por esto. Pero además, lo digo rápido, el gobierno nacional dice, no, Manizales es una ciudad muy importante. Y deciden traer la ULEN para la reconstrucción, que era una firma norteamericana, y el acuerdo era entre el propietario y el gobierno nacional colocaba la mitad de los recursos para la reconstrucción, que en buena parte parece que eran parte de los recursos que había recibido Colombia por el problema del Canal de Panamá y la separación de Panamá, como una especie de reconsideración de parte de Estados Unidos con Colombia, que perdió a Panamá, ¿no? Querido, sí. Sí, eso. Qué amables. Entonces ocurrió un proceso de reconstrucción impresionante después del incendio del 25 y obviamente del 26 con la catedral. Pero a ver, había ocurrido esta catedral metálica, ella es un símbolo enorme, como lo es la actual, Sí. en el sentido de que dijeron, y esta que no se queme, Ni que la tumbe un sí. terremoto, ¿cierto? Eso ya lo veremos después, pero esa catedral que tenía arbotantes, ¿sí? A ver, yo creo que este señor le debe haber parecido extraordinario ver este tema de hacer esa catedral metálica, de la cual pues hay una réplica en Chipre. No es exactamente igual, sobre todo en la parte lateral, pero las torres sí son muy representativas, y el frontis. Pero eso sigue, la gente siguió haciendo ese bareque y empezó a llegar el bareque encementado, que al principio colocaban las guaduas, la madera,
y colocaban la esterilla y le colocaban una malla, y después la revocaban, ¿cierto? Con tierra, y después, bueno, la pintaban y todo. La cal y tal. Claro. Pero empiezan a ver que incluso sin la malla, la sola esterilla, abierta la guadua, Formado de leche. les permitía con ese cemento de arena y, ¿sí?, hacer ya este tipo de cosas, y les permitía hacer ornamentos, Sí. y les permitió hacer cosas completamente increíbles cuando uno ve lo que hicieron en Bareque de Guá. De las paredes, ¿sí?, que parece material. Cuando yo digo material es como ladrillos, Claro, piedra, claro, sí. Como se otra dice cosa, comúnmente, sí. ¿cierto? Y no, eran de Bareque. De hecho, cuando después se hace el barrio Versalles, que eran las casas de los más ricos, que tenían una peculiaridad, que ya podían tener antejardín. Es que en el centro no había forma de No tener había. antejardín. Entonces, poder tener antejardín, pero cuando usted va a esas casas, yo viví en una casa de esas en el barrio Versalles, ¿sí?, y son de Bareque encementado. Entonces, yo creo que esos aspectos son muy interesantes a tener en cuenta, cómo fue esa evolución de la tierra al bareque de tabla, al bareque metálico, como la iglesia y como la Inmaculada, Ujú. ¿sí? Pero, por ejemplo, la primera que se hizo en bareque encementado fue del Sagrado Corazón, Ah, sí. Los agustinos. los agustinos, pero era solo el frontis, porque de ahí para atrás era con aleros y todo, ¿sí?, la estructura de bareque. Después ya la cambiarían, la modernizarían. Pero entonces esa modernización, ya con el bareque encementado, se generaliza después del incendio. Ujú. Entonces, el papel que jugó esa catedral metálica fue impresionante. Un modelo a seguir. Impresionante, y por eso yo creo que no hay que terminar la historia del legado del fuego con el incendio del 25, sino con el que sigue, que es el de la catedral, Ujú. el del 26, y en qué derivó esto, y en esa intención que se generó de tener edificios de material, y ahí ocurrió un eclecticismo. La arquitectura republicana, que era un poco como la reacción a la colonial, porque ya éramos una república y queríamos olvidarnos de la conquista y de la colonia, era la republicana, éramos la república. Entonces, y a ver, en Europa había un eclecticismo de neogótico, de neoclásico y no sé qué, y Germán Telles decía, un arquitecto pues muy notable, decía que era un eclecticismo, del eclecticismo lo que se hacía, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, las edificaciones que se hacían en Bogotá, en Medellín, pero Manizales empieza a tratar de hacer un eclecticismo del eclecticismo del otro eclecticismo. Entonces es muy impresionante, y por eso pues vale la pena un poco ver esas investigaciones que se han hecho sobre estos temas de Jorge Enrique Robledo, de Jorge Enrique Esguerra, que justamente muestran esa historia, esa evolución del bareque, hasta que se llega al bareque encementado. Y ahí hay una especie de, ya no es evolución, sino como una innovación tecnológica, y ya había cemento. El cemento llega Es que el cemento, a Colombia, pues. a ver, el cemento a mediados del siglo XIX pues ya se estaba generalizando en otras partes del mundo, pero en Colombia pues apenas estaba empezando a tomar fuerza. De hecho, la principal estructura de concreto masivo que se hace en Colombia, que viene a ser ya a finales de los años 20, es la Catedral de Manizales, Ujú. ¿sí? El cemento Portland, Sí. ¿sí? Sí, había, le decían cemento armado, cemento reforzado, realmente era concreto, Era concreto, hormigón, claro. ¿cierto? Con sus varillas y todo. Ya eso será tema del futuro, hablar de la catedral actual, pero era muy reciente. Pero había otra cosa reciente, Juan Manuel, una tecnología que había llegado a Manizales y que no conocían mucho y que apenas la estaban empezando a utilizar, que era la energía eléctrica. Claro. Y no la sabían utilizar bien. Entonces eso deriva en los incendios.
Realmente, y lo vemos en las fotografías que hay, cómo iban todas las, digamos, la energía iba por los aleros, ¿cierto? Y eso es impresionante. Los aleros de madera, ¿no? De madera. Los cables se iban Sí, poniendo claro. por ahí, los hilos de... Entonces una cosa ahí que quiero redondear es que incluso antes de los incendios ya había un bareque encementado, seguramente eran los que tenían mayor desarrollo, y hacen el ático. Ya eliminan el alero, Sustituye el alero. la cubierta quedó adentro, Sí. y hacen el ático. Entonces ya la casa empezaba a tener una presentación muy distinta. El afrancesamiento. Claro, y vendrá lo que viene después del incendio, que es con la ULEN. Sí. Y bueno, yo aprovecho de una vez para decir que aunque se prohibió el bareque por el incendio, llega un momento en que resurge el bareque. ¿Y resurge cuál? El bareque encementado. Y se construye la ciudad, en buena parte de la ciudad. Las fachadas, ¿cierto? Pues tienen esa imagen ecléctica, digamos, de la arquitectura, pero por dentro son casas de bareque, edificios de bareque, ¿cierto? Entonces yo esto lo comento porque es que el bareque vuelve a resurgir después, ¿sí? Y eso, digamos, hay que mirarlo porque realmente continuó. Y como hubo una parte de Manizales que no se quemó, ¿sí? La parte de la parte sur de Hoyofrío, de San José, La Palma, de arriba hacia lo que sería Chipre después y todo, pues el bareque continuó y el bareque encementado fue algo espectacular. Yo pues he tenido la oportunidad de ir a muchas partes del mundo viendo este tema, yo explico estas cosas en Italia, ¿sí? Causa un gran impacto como cultura sísmica local y pues decirles que tal vez hay una cosa medio parecida en Filipinas, pero ni siquiera en Ecuador, que también utilizaron las guaduas para hacer las edificaciones, hubo la evolución, ¿sí? Del bareque, como la hubo aquí y como hubo ese cambio tecnológico, si se quiere esa innovación que hizo no que desapareciera el bareque, sino que incluso se fortaleciera el seguir construyendo el bareque. Bien interesante todo ese tema, ¿no? Y hoy en día nos tiene hablando de bareque, ¿no? Bueno, Seguimos hablando de bareque. Bueno, y decirte una cosa, después la norma sísmica colombiana, yo era presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, cuando hicimos toda una labor a raíz del terremoto del 99, ya terminando el siglo XX, ¿sí? En Armenia, en el Quindío, hoy la norma sísmica colombiana tiene el bareque encementado incorporado entre las normas de sismoresistencia del país, y es la única norma, o es la primer norma sísmica en el mundo que incorporó la guadua y el bareque encementado, lo que hace que esto sea una firma, una peculiaridad de una historia que se creó en Manizales, se difundió en todo lo que fue el departamento de Caldas, y bueno, el legado es también sísmico, los terremotos, y el legado es la dificultad, porque también es verdad de que no se hacían las casas de esos otros materiales, que incluso las querían hacer así, por los problemas de comunicación, porque todo todavía seguía siendo la arriería, eran caminos de herradura, no había vías todavía, entonces Manizales seguía como allá, sin desarrollarse, y con una gente que tenía un ánimo y unas ganas de ser distintos y diferentes, pero al final ellos mismos son los que defienden el bareque encementado, y hoy están las normas sísmicas del país, y eso es un legado también que nos dejó toda esa historia. Claro, y bueno, y es curioso pues porque actualmente el bareque pues tiene digamos como ese sesgo de que es pues que la arquitectura o las casas que se hacen con bareque es como para pobres, por decirlo así. Aún así, digamos, teniendo un sistema constructivo tan pues que otorga ciertas ventajas actualmente. Mira que cuando estás en los años 20, incluso finales del siglo XIX, no era una arquitectura de pobres, era también de todo el mundo, de los que tenían más dinero y que tenían más capacidad, ¿sí? Ahora, perdón, pero ¿cómo está construido Japón?
cómo está construido Estados Unidos de América, con casas de madera, De madera. flexibles. Sí, Un terremoto lo sacaba. no, el problema de ellas son los huracanes, Los huracanes, ¿cierto? sí. Pero los sismos, digamos, son edificaciones bastante robustas o resistentes, resilientes a los terremotos. Entonces, yo creo que ha sido una especie de sesgo que se derivó porque efectivamente, digamos, la gente más pobre, que incluso ya no empezó ni a revocar las casas, sino que era la sola A dejar esteril, la tierra a la vista, sí. o la tierra y esto. Pero yo insisto, esas edificaciones lograron su huella como edificaciones resilientes a los terremotos, y así terminaron el siglo XIX, empezaron el siglo XX, y después de que las prohibieron, volvieron a recuperar su estatus y continuaron, pero ahí empezó la degradación lentamente, de que la idea dice, es que yo quiero que sea de material. De material. Y sí, es verdad. La moda, ¿no? Pero yo creo que aquí hay unos elementos por el tema del riesgo, de la sismoresistencia, el tema de la vanguardia de Manizales en una cultura sísmica local, que insisto, yo cuento eso en Italia y pues les impresiona mucho porque ellos tienen una cultura sísmica local que es la Costa Amalfitana, completamente espectacular. Positano, Amalfi, Ravelo, Maiori, Minori, y cómo se desarrolló una cultura sísmica local también empíricamente, pero con piedra. Entonces, bueno, es lo que quería también decirles, que para ellos es un contraste muy grande porque no se imaginaban una cultura sísmica local generada de una manera diferente, como les estoy contando aquí que pasó en el siglo XIX, bueno, desde la fundación de Manizales hasta que termina el siglo XIX. Y hay que decir, ojo, que no se habla de los sismos, pero justamente 20 días después del incendio del 25 hubo un terremoto, ¿cierto? Y incluso hubo varios después, varios meses después hubo otros a finales del año, y había habido uno previamente en junio que le hizo muchos daños a la ciudad de Cali, ¿sí? Y como que se nos olvida de que ese era también un elemento fundamental para los arquitectos y los ingenieros de ese momento, pero ellos no, o sea, veían que las edificaciones eran como muy apropiadas para eso, pero no se explicitaba. Solo ahora estamos dándonos cuenta el papel que eso significó en el eje cafetero, por ejemplo. Sí, que es muy importante. Algo que es innegable, ya para terminar, es que tenemos yo no sé cuántos, de pronto millones de metros cuadrados construidos en esas técnicas tradicionales y con esos materiales tradicionales en el centro occidente de Colombia, que son viviendas, hospitales, escuelas, casas de 2 o 3 pisos, de todo tipo, y ahí están, y están ocupadas, funcionan. Esto no lo podemos negar. Hay que protegerlas, hay que cuidarlas. Sí, además es posible hacerles un mantenimiento apropiado para mantenerlas adecuadamente, y de hecho hay muchas partes en Caldas, en Salamina, por ejemplo, en donde se ha hecho un esfuerzo por proteger ese patrimonio, y las familias han conservado estas casas, y simplemente es un mantenimiento. Sí. Que incluso también en las zonas rurales. En las zonas rurales es cuestión de seguir unas pautas, claro, que incluso saben muy bien los maestros de obra, y se puede proteger muy bien el patrimonio de estos, que es una huella digital, claro, de Manizales y del departamento. Pues digamos, tocando este tema de que, bueno, hay que proteger lo que ya está construido, pero ¿tú crees que tiene sentido seguir construyendo en Bareque en la actualidad? Podría ser. De hecho, hay unos trabajos extraordinarios que se hicieron cuando Humberto Arcila y Gilberto Flores llegaron a hacer barrios completos en Bareque encementado, funcionando muy bien. Le hacían una parte húmeda así con un material un poco más, digamos, más duro, pero de resto, decir, sí es posible si tenemos ese interés. Ahora, ustedes conocen muy bien que la sola Guadua, que durante muchos años la quisieron esconder, pues hoy en día la queremos demostrar. Claro. Y hay arquitectos como Simón Vélez, por ejemplo,
me decía un día, me decía Omar Darío, es que la guadua no es sismo resistente, es sismo indiferente, ¿sí? Para querer decir que justamente es un gran material con el cual se pueden hacer cosas extraordinarias. Entonces ha habido a lo largo de los años, recuerdo mucho también a Oscar Hidalgo, ¿cierto? Que se vino claro. a vivir a Manizales justamente para estudiar más la guadua aquí, pero él la estudiaba desde Bogotá, ¿sí? En la Facultad de Arquitectura de Artes allá. Y digamos que ha habido algunas personas que se han interesado desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arquitectónico, ingenieril, técnico, pero también desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista del cine, hasta tal punto de que yo sí creo que es un tema que nos representa y que aunque está metido en el paisaje cultural cafetero, a ver, zonas lindas de cafetales las hay en todo el mundo. Y aquí en Colombia las hay también, no solamente en Caldas, ¿cierto? Pero esto que estamos hablando hoy es único de esta región. Sí. Y sí es muy importante conservarlo. Así es. Omar Darío, muchas gracias por haber estado con nosotros este rato. Podríamos seguir hablando muchas cosas más. Vamos a hablar después de otros temas que mencionaste, la intervención de la catedral, precisamente, de la gobernación. Eso lo hablaremos en otra oportunidad. A ustedes muchas gracias por su permanencia aquí siguiendo este podcast. No se les olvide inscribirse en el canal y darle clic en la campanita. Hasta la próxima.